Luego de lo ocurrido anteriormente ya me había hartado, así que fui a donde todo empezó, a Freddy Fazbear Pizza, así que entré y empecé a investigar todo, pero los animatrónicos no estaban, en cambio estaba todo roto y todo esparcido por todos lados. Después de estar buscando y buscando, encontré una sala con una máquina de tortura para crear animatrónicos. La empecé a estudiar y entendí que los animatrónicos eran personas. Mientras investigaba encontré un cartel tirado con una imagen de una pizzería igual a esta, casi se llamaba Fazbear Family's Diner, así que me puse mi traje y me dirigí hacia allá. Luego de unas horas logré llegar a Fazbear Family's Diner, y entré, pero estaba todo intacto, y había solo un animatrónico que se parecía a Freddy. Creo que era Fazbear, así que estuve investigando y no encontré nada, así que luego de un rato de estar pensando decidí mudarme cerca de ahí para seguir investigando, y luego de una mudanza larga seguí investigando pero seguía sin encontrar nada. Pero luego vi en internet que los niños pueden ver fantasmas, así que llevé a mi hijo y le dije que íbamos a una pizzería, así que prendí todo y cociné una pizza y lo senté en una mesa, pero él estaba sorprendido por el animatrónico y no paraba de insistir en prender a Fazbear, y yo le decía que no se podía, pero se prendió solo y empezó a caminar hacia mi hijo, así que agarré a mi hijo y salí corriendo de ahí, pero él me estaba siguiendo, y al llegar a la casa dejé a mi hijo en su cuarto y fui a revisar la puerta, pero Fazbear la empezó a golpear súper fuerte, así que agarré un cuchillo y me abalancé sobre él, pero que le tiré un vaso de agua y se descompuso, pero se volvió a levantar y se fue corriendo por la puerta, pero mi hijo había visto todo y se fue rápido al cuarto y se durmió. Me quedé despierto toda la noche. No por valentía. No por orgullo. Me quedé despierto porque sabía que si cerraba los ojos, él iba a venir. La casa estaba completamente a oscuras. El reloj marcaba horas que parecían repetirse. Cada minuto pesaba como 10. El silencio no era normal. Era espeso, como si algo lo estuviera sosteniendo desde afuera. No me moví del pasillo frente a la puerta. Entonces, pasó. Toc. Un golpe metálico. No madera contra madera. No nudillos. Metal viejo chocando contra la puerta. Mi estómago se cerró. Toc. Más fuerte. Más lento. Como si midiera mi miedo. No respiré. CRRRRCH. Algo raspó la puerta desde afuera. Como uñas. Como garras. Y entonces lo escuché. Un sonido imposible de confundir. Un mecanismo viejo activándose. Engranajes. Resortes tensándose. Un zumbido grave. Yo sé que estás ahí, dijo una voz rota, infantil y profunda al mismo tiempo. Mi sangre se heló. La puerta tembló con un golpe brutal y se abrió de par en par. Fazbear estaba ahí. Gigante. Amarillo gastado. La sonrisa fija, torcida. Un ojo iluminado con una luz enferma, el otro muerto. Del interior salía ese ruido constante, como si algo adentro estuviera forzándose a seguir funcionando. Pero lo peor no era el traje. Era la presencia. Algo estaba usando ese cuerpo. Algo que no era una máquina. Fazbear dio un paso adentro. El piso crujió bajo su peso. No, debiste esperar, dijo, inclinando la cabeza con un clac antinatural. Retrocedí. El pasillo se sentía demasiado chico. Fazbear avanzaba lento, pero cada paso parecía inevitable. De repente, se lanzó. La pared explotó en polvo cuando esquivé por poco.
El golpe dejó un agujero donde segundos antes estaba mi cabeza. Corrí. Sentí el aire moverse detrás mío cuando pasó su brazo metálico. ¡No! Gritó, con una voz que no coincidía con el movimiento. La casa se volvió un campo de batalla. Mesas volcadas. Puertas arrancadas de un golpe. Fredbear no corría. Cazaba. Me acorraló contra una pared y bajó la cabeza, intentando atraparme con la mandíbula. El chasquido de los dientes cerrándose a centímetros de mí me dejó sordo. Le tiré algo directo a la cara. El objeto rebotó, pero el impacto lo hizo retroceder un paso. «Vuele», gruñó, pero no me detiene. Se abalanzó otra vez. Me tiró al piso. Sentí el peso del animatrónico caer cerca, el suelo vibró. Rodé justo a tiempo antes de que su mano se clavara donde estaba mi pecho. Me levanté como pude y corrí por el pasillo. Fredbear me siguió, rompiendo todo a su paso. Las luces parpadearon. Por un segundo, su sombra se multiplicó en las paredes, enorme, deformada. Entré a una habitación y cerré la puerta. Error. La puerta se hundió de un solo golpe. Fredbear atravesó la madera como si fuera papel. «¿Jugar?», dijo. «Vamos a jugar». Se acercó lento. Cada paso iba acompañado de ese sonido infernal de engranajes forzados. Yo temblaba, pero no me quedé quieto. Me lancé hacia él, golpeando justo donde el traje estaba más dañado. El impacto resonó. Fredbear retrocedió. Por primera vez, rugió. Un sonido grave, lleno de rabia. Se llevó una mano al pecho, como si algo dentro se hubiera agitado. «No», dijo. «No me lastimes». Pero ya estaba encima mío otra vez. La pelea se volvió desesperada. No era fuerza contra fuerza. Era supervivencia contra una pesadilla. Me agarró y me lanzó contra una pared. Todo me dolía. Apenas podía respirar. Fredbear avanzó, levantando la cabeza lentamente. «Ya es hora». Me incorporé con el último resto de energía y corrí directo hacia él. Salté, empujé, golpeé, todo al mismo tiempo. Los dos caímos. El animatrónico chocó contra el suelo con un estruendo. Quedamos frente a frente. Su ojo brillante parpadeaba. El otro seguía muerto. «No termina, aquí», susurró. Se levantó, pero esta vez más lento. Algo fallaba. Los movimientos eran torpes. Los engranajes gritaban. Dio un paso atrás. «Volveré», dijo. «Siempre vuelvo». Retrocedió hacia la puerta destrozada. La cruzó sin apuro, sin darme la espalda. Y desapareció en la oscuridad. La casa quedó en silencio. Me dejé caer al piso, temblando, con el corazón a punto de salirse. Habían pasado horas. O minutos. No lo sabía. Solo sabía una cosa. Fredbear no era solo una máquina. Y la próxima vez, no iba a avisar. Mi hijo estaba despierto. No porque quisiera, sino porque no podía dormir. Desde su cama escuchaba ruidos raros desde hacía rato. Pasos pesados, golpes lejanos, cosas arrastrándose por el piso. Al principio pensó que era una pesadilla, hasta que la casa tembló. Un golpe fuerte hizo vibrar la pared. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado. Después vinieron las voces. No eran normales. Una era la de su papá, tensa, gritando cosas que no entendía. La otra, no sonaba humana. Era grave, rota, como si hablara desde adentro de algo viejo.
Escuchó muebles romperse. Puertas golpearse. Algo caer con un ruido metálico que lo hizo taparse los oídos. Cada sonido lo hacía encogerse más bajo las sábanas. Quiso levantarse, ir a ver, pero no pudo. El miedo lo dejó quieto. En un momento escuchó un rugido mecánico y después un silencio raro, pesado. Solo se oía su propia respiración y el latido en sus oídos. Pensó que todo había terminado, hasta que oyó un último golpe y una voz lejana diciendo algo que no entendió. Después, nada. Pasaron varios minutos sin ruidos. La casa quedó en silencio absoluto. El chico no se movió. No lloró. Solo se quedó ahí, temblando, mirando la puerta de su habitación, esperando que nada más volviera a sonar. Sabía una cosa. Lo que había estado abajo no era normal. Y esa noche, nunca la iba a olvidar.